Mi nombre es Elizabeth Gelín, soy socióloga y mi trabajo fundamentalmente es de investigadora social y docente en programas de posgrado en ciencias sociales. Soy investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina y una de las áreas centrales de mi trabajo tiene que ver con las memorias de la represión y la violencia política. Yo a veces digo que no es que yo elegí trabajar sobre la memoria, sino que choqué con la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo venía estudiando el movimiento de derechos humanos, viendo sus transformaciones, y durante la dictadura el movimiento de derechos humanos en todos los lados, en todos nuestros países, lo principal tenía que ver con contener a las víctimas, con darles un entorno a veces semiclandestino, y la denuncia internacional. Pero en el momento de la transición, las prioridades cambiaron del movimiento. Principalmente tenía que ver con elaborar políticas que tuvieran que ver con, en el caso argentino fundamentalmente lo que se buscaba era aparición con vida de aquellos desaparecidos y desaparecidas que estuvieran con vida, y juicio y castigo a los culpables. Esa era la demanda, una demanda de justicia. Pero al mismo tiempo, y de manera bastante importante, empezó a surgir la idea de memoria, de que también el movimiento tenía que trabajar para, en aquella época el slogan era recordar para no repetir. Inclusive el texto, el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, que se hizo en el año 1984, la comisión parecida a la RETI, el informe se llamó Nunca Más, y Nunca Más es un llamado a la memoria. Recordar que nunca más ocurra quiere decir que sabemos qué es lo que no queremos que vuelva a ocurrir. Hay dos cosas en que me gustaría detenerme un poquito. A propósito primero de la experiencia personal, esto de haber chocado con los temas, de haberse encontrado con ellos, saber si durante el periodo de la dictadura, a raíz de esta misma labor y de este mismo rol, les tocó enfrentar alguna situación muy difícil o complicada. Y segundo, después profundizar un poco más el concepto de memoria. Bueno, en la dictadura argentina, yo creo que en todas, uno puede decir que hubo distintos niveles, distintas maneras de verse, de estar afectado. Yo no puedo decir que fueron lo que la Argentina llama afectado directo, que quiere decir alguien que fue víctima de desaparición, tortura, prisión, asesinato o gente muy cercana a ellos. La definición de afectado normalmente es un afectado basado en la familia. O sea, se dice que es madre, que es hijo, que es inclusive mucho más claramente familiar sanguíneo o genético que familiar por afinidad. O sea, no hay mucha voz pública de las parejas, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir afectado? Afectado, yo no tuve nadie muy cercano a mí que fuera cercano familiarmente. Puedo haber tenido amigos, puedo haber tenido compañeros, puedo haber tenido muchos. Pero en la manera como se interpreta, eso no es ser afectado directo. Puede ser mi mejor amigo o mi mejor amiga, pero eso no cuenta. Bueno, si incluimos esta noción más amplia de afectado directo, si hay gente cercana a mí que desapareció, sí. Pero no entra dentro de esta categoría social reconocida o de lo que normalmente se entiende por alguien afectado. Pero yo reivindico otra cosa, y es que afectados fuimos todos y todas. Que no poder enseñar en la universidad, que postergaciones en la ruptura de las carreras de ciencias sociales, que la prohibición casi de ingresos a
a la investigación científica en el CONICET, me afectaron profesionalmente, pero que además toda mi vida estuvo afectada. O sea, yo recuerdo qué hice con mis libros, recuerdo qué hice con las noches que uno se pasaba porque miraba por la ventana y veía que había coches en la cuadra, y entonces estar alerta de ver qué es lo que estaba pasando, qué pasaba con colegas, qué pasaba, y qué es lo que se podía vivir en las calles y qué es lo que se podía vivir en la vida. Así que sí, hay gente que tuvo más conciencia de lo que estaba pasando. Yo supe muy tempranamente por las circunstancias de mi vida en el momento. Yo sabía qué es lo que estaba pasando. Yo estuve un año fuera, el año 77, el golpe fue en marzo del 76. Todo el año 77 estuve en Inglaterra, tenía una invitación para enseñar allí y me fui y fue un año, fue un buen año para estar afuera, digamos. Pero digamos, esa es la situación, no es... Yo quiero... Así como en los debates actuales muchos dicen, todos fuimos responsables porque de alguna manera no hicimos oposición al régimen, yo también digo, todos fuimos también, digamos, fuimos todos reprimidos en nuestras posibilidades, en nuestra posibilidad de escuchar voces diversas y muchas otras cosas. ¿Cómo define usted el concepto de memoria? Bueno, en el campo de las ciencias sociales las definiciones son, y en todos lados, ¿no? O sea, son objeto de disputa también. Yo trabajo con una noción de memoria que siempre es plural, nunca es memoria, siempre son memorias. ¿Por el tema de la subjetividad, justamente? Por el tema de la subjetividad y porque yo creo que también porque nunca vamos a encontrar una única memoria. La única memoria es la memoria del totalitarismo, que prohíbe alternativas, pero que van a quedar subterráneas las alternativas. Por eso muchas veces se habla de memorias dominantes y memorias subterráneas, aquellas otras que quedan ocultas, esperando el momento en que se puedan decir en la esfera pública. Pero, digamos, ¿de qué hablamos? Memoria quiere decir darle algún sentido al pasado. Esa es la noción central de la palabra memorias en esto. Como es un proceso subjetivo, vamos a tener, de hecho, el mismo acontecimiento tiene sentidos diferentes para distintas personas. Pero además, si miramos memorias sociales en la esfera pública, lo que vamos a encontrar es que muy comúnmente hay una lucha por las memorias. O sea, en la conversación interpersonal vamos a decir, ¿te acordás de? Y yo, no, pero fue así. Y ya empieza el debate. Nunca, este hecho de la importancia de la subjetividad en lo interpersonal va a estas nunca se recuerda igual. Pero además, en el espacio público, esto lo que significa es que hay luchas políticas por la memoria y por la interpretación de ese pasado. Inclusive hay luchas sobre cómo se nombra el pasado. ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Con qué palabras? La memoria es una construcción que se hace en un momento dado. O sea, memoria no es pasado. Es cómo yo interpreto y doy sentido a ese pasado en este momento presente. Las memorias se elaboran en un presente, vinculadas con un pasado, ¿no? Y me parece que ese es un punto importante en pensar que eso significa que a lo largo del tiempo hay lo que llamamos resignificaciones del pasado. Ciertas cosas que no se hablan en un momento se empiezan a hablar después. Otras que estaban presentes se callan. O sea, hay una historia de las memorias. El primer momento de la transición es un clima político, es una discusión
15 años después es otra. Acá fue muy claro con los temas de corrupción económica, ¿no? Se abrió primero el tema de las violaciones de los derechos humanos, pero era un tabú mencionar que pudo haber gente que se enriqueció durante 17 años sin ninguna fiscalización. Eso se abrió mucho después. Pero también, por ejemplo, hay una historia que en un primer momento, pensemos en del informe Rettig al informe Galich. En un primer momento, la definición, en este caso estatal, de cuál es de la jerarquía, digamos, del sufrimiento, pone el énfasis en un tipo de victimización, la pérdida de la vida, que es, por supuesto, lo máximo, el punto de la situación límite. Yo recuerdo cuando se entregó el informe Rettig, poco después, en una reunión internacional, en que había una mesa en que se discutían las condiciones y qué fue el informe Rettig, una persona que estaba en el público, chilena, pidió la palabra y casi llorando dijo algo así como: yo soy exiliada, fui torturada y no entro. El Estado chileno no me ha reconocido para nada. En esto yo no estoy. O sea, ¿cuáles son los silencios del informe Rettig? Dijo. ¿Y llevó cuánto tiempo? Llevó como 12 años. Claro. Al siguiente paso del reconocimiento público y estatal de las víctimas de tortura. ¿Qué pasa a su juicio cuando el gobierno decide ocultar cierta información al público? Ocurrió acá, por ejemplo, con el informe de la Comisión Rettig sobre verdad y reconciliación en Chile, que publicó los nombres de las víctimas, pero no los nombres de los victimarios. Bueno, esa es otra historia que es una historia que está en todos los países, está el debate sobre el tema de los victimarios. El informe Nunca Más de la Argentina no nombra victimarios, y eso que en la Argentina la transición fue mucho menos pactada que en Chile. O sea, aquí había, y las leyes de amnistía fueron derogadas por el Congreso argentino al día siguiente de asumir el presidente Alfonsín, de modo que no había, o sea, los militares se habían autoamnistiado y el Congreso lo derogó de inmediato. Y hubo juicio a los comandantes. Y hubo juicio a los comandantes, o sea, la situación fue diferente. Sin embargo, en el informe de la CONADEP no aparecen los victimarios. En el de Chile no aparecen los victimarios. Eso tenía que ver, creo yo, en su momento, por un lado, porque todavía estábamos en una transición muy, muy frágil, y los gobiernos estaban perseguidos por el miedo, o sea, por un temor de no provocar más de la cuenta a los militares y entonces no ponerlo. En Chile particularmente Pinochet seguía siendo comandante en jefe, pero en la Argentina no, Videla no era comandante, ninguno de ellos era comandante en jefe, y sin embargo la política era una política en el caso argentino lo que se trató de hacer es una política de que los propios militares juzgasen a los militares, entonces como que dividir buenos y malos, más demócratas, menos demócratas, cosa que fracasó, porque el espíritu de cuerpo es demasiado fuerte y ningún militar va a condenar a otro militar. Y además había habido pacto de sangre, todos fueron igualmente represores, igualmente no, pero todos tenían las manos sucias. Pasar de un servicio a otro, claro. Todos tenían las manos sucias. Y a propósito de eso, y mirándolo ahora desde el presente, ¿usted cree que en este tipo de espacios como el Museo de la Memoria, para el cual estamos haciendo ahora este registro, este archivo audiovisual, son lugares donde debería estar la historia completa? Es decir, debería estar el pasado de estos servicios de represión, los nombres de los principales victimarios, ¿o cree usted que la recordación debe hacerse más bien en torno a las víctimas? Este es un debate que está en todos lados. O sea, en los archivos de historia oral, cuando se construyen archivos de historia oral, que en la Argentina se ha hecho, acá, por ejemplo, en Villa Grimaldi se hacen estos archivos. Hay grandes debates sobre si entrevistar a victimarios, que sería el análogo de que la historia es incompleta sin que esté el sistema de represión.
Era un Incluso aunque sistema. sea una persona que va a mezclar verdades con mentiras, como suelen ser las entrevistas que da un ex jefe de inteligencia, por ejemplo. Y es que, bueno, a ver, Le son pongo, varias le cosas, pongo son como varias ejemplo cosas. eso por acá, cada vez que habla el general Contreras, que era el director de Sí. la DINA, al otro día hay abogados y personas que dicen, mire, esto es mentira, esto es mentira, esto es verdad, esto es verdad, incluso con pruebas judiciales en la mano, ¿no? Y Se bueno, sabe que tienden a hacer eso una yo no sé táctica si, de yo no sé si, inteligencia. si se quiere, pero parte de la historia, parte del conflicto, puede estar ese documento de Contreras o la entrevista y también puede haber la crítica. Ujú. O sea, Es más deseable que esté eso al final. es que la historia, digamos, si esto es si hablamos de un museo, yo me imagino un chico entrando a un museo y entonces hay testimonios de distinta manera de víctimas que muestran que han sido, pero deshechas personalmente, de grupos políticos que han sido masacrados, de publicaciones censuradas, de operativos, esa cantidad de fotos y películas de operativos en que está todo eso. ¿Y eso que cayó del cielo es un terremoto? ¿O hubo agentes humanos que lo hicieron? Porque si no, el pobre chico va a pensar que es como un terremoto, que viene del cielo y cae y... ¿Quién tiró las bombas? ¿No hubo quienes tiraron las bombas sobre la moneda el 11 de septiembre? Entonces, me parece que es muy difícil, si uno quiere transmitir, si el objetivo de estos museos es educativo, es pedagógico, lo que no se transmite una noción de proceso político, de proceso social, si se censura un pedazo de la historia, ¿no? Una serie de protagonistas, porque yo lo he visto en jóvenes ¿y esto cómo pasó? Ah, pasó. Y se habla en voz pasiva. Se torturó. No se torturó, hubo gente que torturó. Cuando yo digo que las memorias van cambiando de sentido es porque nosotros vamos envejeciendo y vamos mirando el pasado con otros ojos y con otros periodos, pero además porque hay jóvenes y hay nuevas generaciones que llegan al mundo haciendo nuevas preguntas. Y entonces son esas nuevas preguntas las que necesariamente van a poner en cuestión muchas de las interpretaciones. O sea, no se puede hacer un libreto histórico eterno, cristalizado, sino que va a haber nuevas preguntas a las cuales se van a tener que buscar otras respuestas. Y ahí es cuando aparecen estos emprendedores de la memoria que usted ha mencionado en algunos textos. Yo lo de la noción de emprendedores de la memoria, yo la propuse o la pensé justamente para quitar esa voz pasiva, esa de se hizo tal cosa, se hizo tal otra, se hizo un monumento o una comisión. A veces uno piensa en el C, que es el Estado, pero el Estado tampoco va a actuar solo, no actúa si no hay quienes empujan, demandan, llevan adelante, y son esos grupos humanos los que llevan adelante iniciativas, y que esos son los que yo llamo emprendedores en este caso de la memoria. Son grupos humanos que con mucha energía van a seguir empujando algo en función de una postura ética, política, humana, personal o lo que fuera, pero que siempre va a ser grupal y que llevan adelante estas iniciativas. Por lo general, en el caso de las dictaduras, han tenido un protagonismo muy especial sobrevivientes, familiares, pero no solamente ellos, también hay vecinos, muchas veces en iniciativas locales, quienes llevan adelante las iniciativas son vecinos. Entonces, en la Argentina ha surgido un movimiento, un grupo, que se denomina a sí mismos Memoria Completa, y que dicen, si ustedes van a que son familiares de
muertos en operaciones de la guerrilla y gente afín a los militares. Y lo que dicen, si ustedes van a hablar de las víctimas, estas también son víctimas. ¿Y son o no son? Piensen ustedes que el informe Rettig en Chile, cosa que no ocurrió en la Argentina, el informe Rettig incluye a las víctimas de los grupos armados. Yo siempre digo, hoy en día están los mecanismos de internet, uno puede entra uno a la Fundación Pinochet y ve que hay un proyecto, entra al de Memoria Completa en Argentina y ve que hay un proyecto, y hay acciones en la esfera. Uno de los actos recientes de Memoria Completa en la Argentina tuvo 5.000 personas. Entonces uno podría decir que lo que llamamos movimiento de derechos humanos es una cosa muy heterogénea, con grupos diversos, algunos con identificaciones políticas, político-partidarias casi, otras con que lo que aglutina es la posición de familiar de víctima o madre, o otras que como tuvieron aquí Mujeres por la Vida por ser mujeres, o sea, el motivo o lo que aglutina a la gente es muy diferente. Para dar una idea, inclusive en lo performático, en lo simbólico, el movimiento digamos, las organizaciones de madres de Plaza de Mayo, de madres de detenidos desaparecidos, usan el pañuelo blanco y usaron durante muchísimo tiempo la foto. Hay una cosa sobre las fotos de los hijos puestas en el cuerpo. Cualquiera de nosotros puede llevar una pancarta con la foto de un desaparecido, pero no lo vamos a poner sobre nuestro cuerpo a menos que seamos un familiar muy directo. Ese es como un código ritual establecido. En un momento, una de las dos organizaciones de madres dejó de usar las fotos. Y no las usan. Usan los pañuelos, pero no usan más las fotos. No. ¿Y es para diferenciarse de la otra? No es para diferenciarse de la otra. Es porque, digamos, su proyecto político está yendo en otra dirección, en una dirección en la cual incorporan mucho más los temas económicos y sociales, que dice, basta de estar hablando de la muerte, basta de estar hablando de eso. Y entonces, como que ese ciclo se cumplió, miremos en otra dirección y no usan las fotos, digamos. Pero son como ejemplos de que a lo largo del tiempo las propias organizaciones y la propia gente va cambiando, inclusive de eso que nosotros pensamos que es más, una vez que uno adoptó un ritual y un símbolo, se mantiene en el tiempo. No, si miramos cada una de las marchas, como se ha hecho, ¿no? Cada una de los aniversarios de los golpes militares, cada año son diferentes del año anterior. Hay algo que se repite y algo que es nuevo. Y lo mismo con toda la simbología. ¿Cómo surge el drama de aquellos exprisioneros que sobreviven, pero que no son capaces de ver validado su relato por las sospechas que despierta el hecho mismo de que estén vivos todavía? ¿Qué pasa en estos casos? La idea de la sospecha y de la sospecha del sobreviviente es una idea que también aparece y se repite en numerosas ocasiones. La idea de que quien sobrevivió en la Argentina se usa mucho la expresión por algo será. Se usó durante la dictadura diciendo, si se lo llevaron a mi vecino, habrá hecho algo, ¿no? Por algo será. Y lleva mucho tiempo y es muy difícil llegar a reconocer la arbitrariedad de los regímenes militares y la arbitrariedad del totalitarismo. O sea, parte de la política del terror es justamente que no haya relación de causa-efecto, que la población esté tan aterrorizada que piense, a mí también me puede pasar aunque yo no hice nada. Cualquier día, claro. No es que mate todos los días, pero cualquier día puede matar, digamos, esa es la idea, y a cualquiera. Entonces se generan estas imágenes de que los desaparecidos y los muertos son como héroes puros y los sobrevivientes pueden llegar a ser sospechosos. Y yo estoy segura que hay muertos y desaparecidos quebrados, y que hay sobrevivientes
que no fueron quebrados. O sea que no hay una relación entre, pero sí socialmente se instala la sospecha. ¿Cuál es la importancia que le asigna usted a las declaraciones de Nunca Más que han hecho oficiales militares de alto nivel en Chile y Argentina durante los periodos de transición democrática? Lo que pasa es que aquí, como una sociedad trabaja sobre el pasado y qué es lo que se puede cerrar. Yo, en mi opinión, en mi trabajo, no hay manera de cerrar. O sea, se puede cerrar una ley y después, 10 años después, en Uruguay en este momento se están juntando, ya se llegó al número de firmas necesarias, porque en Uruguay está la noción de plebiscito muy, muy elaborada y es un mecanismo que se usa mucho. Se necesitaban 250.000 firmas para pedir un plebiscito. Ya se juntaron mucho más de eso y se van a seguir juntando para pedir la caducidad de la ley de caducidad. Y esta ley es de 1986 y en este momento es la ley de amnistía uruguaya, que tiene ese título tan eufemístico que se llama Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. O sea, y ahora están tratando de derogar esa ley. Son 20 y pico de años. Quiere decir que ahora se van a empezar juicios que no fueron empezados que después de más de 20 y pico de años. En la Argentina se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, con lo cual se abrieron nuevamente juicios. O sea, que creo que no hay una manera de... Es imposible tocar la ley de amnistía finalmente. Pero están haciendo un montón de juicios. Sí. Se aplicó ahí una interpretación. Se aplicó una interpretación así. Que se podía investigar y saber la verdad, aunque no se pudiera condenar. Y todo eso, lo que se llama juicios de verdad. O sea, esto es esa noción de emprendedores, que si se les cierra una puerta institucional, se las arreglan para buscar otra. Y están siempre, hay una energía social que está buscando otras salidas. En su experiencia al revés, ¿no? Es un territorio que está siempre en disputa. Siempre en disputa por y entonces sentido. Y por ahí hay una especie de crecimiento por momentos, que es más que de olvido. Pero esto es así en otros lados. Pensemos en España. España, ¿cuánto hace de la guerra civil? Son 80 años. Y en este momento se están abriendo, hay debates sobre si se abren o no fosas de tumbas comunes, fosas comunes, si lo va a encontrar a Federico García Lorca o no, si las familias quieren o no que se abran, que no se abran. Hay leyes de memoriales, hay reparaciones, todo lo que no se hizo en 80 años se está empezando a hacer ahora. Así que no hay linealidad de la memoria. No sabemos, este museo se está haciendo ahora y hay que ver dentro de 20 años, hay que dejar una puerta abierta para modificar, o más que modificar, agregar al libreto del museo. No sé qué le parece a usted, pero para los documentalistas, para los cineastas, para la gente que se ha aproximado incluso a temas como el Holocausto, llega un momento en que, por muy verídicos que sean los hechos, son muy difíciles de representar en imágenes. Hay un problema también al hablar de los casos de tortura, y es esto de que ciertas cosas son tan horrorosas que son infilmables o difíciles de transmitir. Bueno, a la gente, entramos, ¿no?, en un campo de debate sobre, en relación con la Shoah. Ha habido debates enormes, inclusive sobre las películas, Claude Lanzmann y su película Shoah es la manera de representar, sobre la representación de lo irrepresentable, ¿no? Y a mí me parece que no hay irrepresentabilidad, sino que lo que hay son maneras de acercarse, y hay maneras que son distintas maneras de acercarse. Entonces, el tema por ahí es que no necesitamos una literalidad exacta de mostrar cada uno de los rastros de la tortura para saber que hubo tortura. Que a veces el horror es como una ronda, se acerca a algo más casi obsceno. Y entonces creo que es ahí donde los documentalistas, los periodistas, los investigadores e investigadoras, todas tenemos que tener un cierto cuidado con el respeto por la privacidad, por la intimidad, por la dignidad humana.
¿Cuál es la importancia, a su juicio, de los objetos y de los lugares? En Chile, por ejemplo, hay lugares como la mina de Lonquén o Villa Grimaldi, que fueron destruidos en su momento para que no se convirtieran en lugares de peregrinación o de recuerdo de violaciones a los derechos humanos. ¿Son tan importantes los lugares realmente o es más bien el relato que se construye en torno a ellos? En primer lugar, nuevamente, me parece que aquí hay grupos humanos que piden cosas. O sea, que piden un monumento, que piden una marca, que marcan, que van y colocan algo en un espacio que después se los destruyen y vuelven a colocarlo. Y, o sea, que aquí hay emprendedores que tienen la intencionalidad de marcar el territorio, que es bastante diferente de las reparaciones, ¿no? O sea, las reparaciones son otra historia. Y que, como es un espacio público, necesitan de la sanción estatal. El Estado les tiene que decir sí, pueden poner el monumento acá o no, lo tienen que poner allá. Y el Estado ahí juega un rol, decide dónde van las cosas muchas veces. Después vienen gobiernos siguientes y pueden cambiar de lugar las cosas. Acá una disputa permanente por esta puerta de Morandé, por donde salió el cadáver de Allende, y que la gente conmemoraba año tras año, aunque la policía los echara, hasta que el presidente Lagos finalmente reconstruyó y reabrió esa puerta. Y abrió esa puerta. Claro. Y entonces ya no es un objeto de disputa tanto, y yo no sé qué está pasando, si sigue siendo tan simbólico ese lugar como lo era antes de que se abriera la puerta. Eso, ya, digo, cuando... Claro. No sé qué... Yo sí acompañé mucho la lucha para que se abra la puerta. Pero una vez que está abierta, ¿qué? Bueno, entonces ya descanso porque mi objetivo lo logré, que se abra la puerta. Esa puerta va a tener el mismo sentido para quienes inclusive vayan a conmemorar el 11 de septiembre y pasen por ahí. Las marchas siguen pasando por ahí, se siguen poniendo las flores rojas. Se siguen haciendo. Se siguen haciendo, pero bueno. Pero antes tenía otra connotación, porque justamente como era una puerta que estaba suprimida, bloqueada, como que se trataba de olvidar, simbolizaba también, creo yo, otras cosas que estaban ocurriendo en el país. Claro, era un símbolo de todo eso. ¿No? Sí. Y lo de las reparaciones ya es otra cosa, es otra política, porque tiene mucho más que ver con las víctimas individuales. Y como a mí, digamos, hay ciertos dolores y estos sufrimientos de las situaciones límite, la reparación económica o directa o indirecta, con seguros médicos o con una cantidad de dinero, ayuda a resolver los problemas prácticos de la vida, pero no las heridas subjetivas. O sea, no se puede tapar, o sea, no podemos monetizar el dolor. O sea, son importantes porque gente que ha sufrido, que está dañada, que necesita, muchos han perdido muchas cosas y ayuda a resolver problemas prácticos de la vida. Pero si alguien elabora una política de reparaciones con la idea de que con eso sutura el pasado, yo no creo. Usted hablaba al comienzo a propósito, recordando también cómo inició su trabajo en estos temas, de este concepto de recordar para no repetir. A lo largo de los años de las investigaciones que ha hecho, ¿cree que esto realmente funciona? No. En primer lugar, como dice Milan Kundera, nunca hay una segunda vez. O sea, nunca se repiten las cosas, no hay posibilidad de repetir porque ya el devenir humano hace que la segunda nunca sea igual que la primera, eso en general. Pero además, yo no creo que porque hay distintas formas de recuerdos, hay muchas formas de recuerdo. El recuerdo más literal, el recuerdo más puede llegar a ser una especie de repetición permanente, sin elaboración, sin nada. Entonces es más que recordar, es repetir. Es repetir como repetir un síntoma, repetir un lamento, repetir un dolor que no es que no repite. O sea, que el recordar es repetir. Y hay otros que ahí hay un concepto que uno tiene que pensar, más que hablar de recordar y repetir, es si hay aprendizajes en la historia.
¿Y qué ha notado usted en su investigación? Y yo no lo sé, yo tengo grandes dudas sobre estos aprendizajes, así como para decir, si yo estoy convencida que estas transiciones en nuestros países ponen muchos límites a que podamos volver a vivir en dictaduras. Pero eso tiene mucho más que ver con las condiciones institucionales que se generan, con la relación, cómo se genera una nueva institucionalidad más democrática y con condiciones de carácter material, económicas y qué sé yo, que con el plano subjetivo y simbólico de recordar. A propósito de la forma en que Chile y Argentina miraban su pasado reciente, hay unas maneras bien diferentes que tuvieron ambos países de enfrentar la fecha de sus respectivos golpes de Estado. Sí, bueno, en cuanto fue el golpe en Chile, ya al año siguiente Pinochet hizo una enorme conmemoración pública con fiestas populares y cosas por el estilo, y muy pronto fue feriado nacional, un feriado, y se puso un nombre a la calle, sí, o sea, el 11 de septiembre fue una fecha de festejo nacional. En la Argentina, el 24 de marzo, los militares no hacían nada, hacían un acto en los cuarteles y un mensaje a la población, pero nada más. Y es interesante cómo ahora, en los últimos años, la lucha social en Chile fue para que deje de ser feriado, para que el 11 de septiembre no sea, porque estaba asociado con una fiesta, que deje de ser feriado, mientras que en la Argentina, hace un par de años, el 24 de marzo se convirtió en feriado, día de conmemoración, pero de hecho es un feriado. Si cae un día martes, la gente se toma el puente y se va afuera de viernes a martes, y el lunes no aparece, pero digamos... Pero esto lo que dice es que no podemos pensar en productos o en símbolos o en nada tomado fuera de su contexto. O sea, en el contexto chileno, lo importante era oponerse a lo que había hecho la dictadura y que ese día sea un día, en todo caso, de duelo, pero no un día de feriado. En la Argentina, como había habido tanto silencio en ese día, entonces la política estatal fue convertirlo en un día de conmemoración, pero en un día, digamos, no laborable, agregando además, por supuesto, que en todas las escuelas el día anterior hay que hacer actos conmemorativos y cosas por el estilo. Era como revertir ese silencio. Revertir un silencio, y acá era también revertir el sentido de fiesta. El sentido de fiesta, exacto.